Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más quería compartir con ustedes un video del Ven Sígueme, específicamente del capítulo 19 del libro de Alma, que esto corresponde al Ven Sígueme del 1 al 7 de julio del 2024. Y en realidad toda la semana, en los capítulos del 17 al 22, el título de la lección semanal es Os haré instrumentos en mis manos. Pero como dije, en el día de hoy solamente vamos a tratar el capítulo 19. Vamos a adelantarnos un poquito donde nos habíamos quedado, que era cuando el rey Lamoni, después de que Amón le predicó el Evangelio, sintió tan fuertemente el espíritu que quedó como muerto, quedó caído en el suelo, y todos pensaban justamente de que había fallecido. Tanto es así que hasta su propia esposa eh, comienza en el proceso de velarlo. Yo acá me llamó mucho la atención, les comparto un pequeño paréntesis. Me llamó la atención el nombre Lamoni, así que lo busqué. Y el nombre Lamoni dice que es un nombre nativo americano que significa pacífico o sereno y que tiene su origen en el idioma de las tribus nativas americanas. Esto obviamente no es un invento mío, lo saqué de internet, en los sitios donde uno consulta el significado de los nombres. Inclusive dice que este nombre tuvo o tiene, en su momento tuvo, mucha aceptación entre las tribus que viven en la Polinesia. Y bueno, sabemos que una parte del libro de Mormón, no me quiero adelantar, pero ellos se hacen a la mar y después nunca más se sabe de ellos, así que podría haber sido llevado ahí por ellos. Bueno, volvemos al relato. La esposa del rey Lamoni estaba realmente muy preocupada porque, según ella, no estaba muerto su esposo, pero ya habían pasado 2 días y los demás lo querían enterrar. Así que lo que hace ella, lo llama a Amón. Acá vemos que dice: y sucedió que después de 2 días y 2 noches estaban ya para llevar su cuerpo y ponerlo en un sepulcro que habían hecho con el fin de sepultar a sus muertos. Y la reina, habiendo oído la fama de Amón, le mandó decir que deseaba que él fuera a verla. Obviamente Amón va y dice: esto es lo que Amón deseaba, pues sabía que el rey Lamoni se hallaba bajo el poder de Dios. Sabía que el oscuro velo de incredulidad se estaba disipando de su mente, y la luz que iluminaba su mente, que era la luz de la gloria de Dios, que era una maravillosa luz de su bondad, sí, esta luz había infundido tal gozo en su alma que la nube de oscuridad se había desvanecido y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma. Sí, sabía que esto había dominado el cuerpo natural del rey y que había sido transportado en Dios. Muchos me han preguntado cómo es esto de que esta gente se desmayaba o parecía como si estuviera muerto. Bueno, aquí está justamente la respuesta. Dice que todos estos sentimientos eran tan grandes que dominaban el cuerpo natural, en este caso el rey, pero vamos a ver que se extiende un poco más, y que en ese momento no es que solamente están tirados ahí, sino que dice que espiritualmente habían sido transportados en Dios. Vamos a ver un poquito más porque esto es hasta contagioso, digamos. En este caso, sucedió que ella veló cerca de la cama a su marido porque Amón le dijo: no está muerto, mañana se va a despertar. Y le dijo desde ese momento hasta la hora del día siguiente que Amón había señalado para que él se levantara. Y sucedió que se levantó, según las palabras de Amón, y al levantarse extendió la mano hacia la mujer y le dijo: bendito sea el nombre de Dios y bendita eres tú, porque ciertamente como tú vives, he aquí, he visto a mi Redentor, y vendrá y nacerá de una mujer, y redimirá a todo ser humano que crea en su nombre. Y cuando hubo dicho estas palabras, se le hinchó el corazón y cayó otra vez de gozo, y cayó también la reina, dominada por el Espíritu. Claro, uno lo ve ahora,
leído así desde acá, pero recordemos que para ellos, nosotros ya hemos escuchado hablar del Evangelio, pero para ellos es una novedad total. Y había visto una visión, imagínense, vio en visión, dice, he visto a mi Redentor. Tiene una visión muy profunda. Por supuesto que todas estas cosas hacen que la parte espiritual del cuerpo estuviera viva, estuviera actuando, mientras su cuerpo realmente no podía resistir todas estas cosas y caían como si estuvieran muertos. También en este caso, bueno, la reina, pero no, no se paró y la cosa sigue el contagio espiritual, digamos. Y viendo Amón que el Espíritu del Señor se derramaba, según sus oraciones sobre los lamanitas, sus hermanos, que habían sido causa de tanta tristeza entre los nefitas, o sea, entre el pueblo de Dios, por motivo de sus iniquidades y de sus tradiciones, cayó él de rodillas y empezó a derramar su alma en oración y acción de gracias a Dios por lo que había hecho por sus hermanos. Y también cayó, Amón también fue dominado de gozo, de modo que los tres habían caído a tierra. Ahora bien, cuando los siervos del rey vieron que habían caído, empezaron también a clamar a Dios, porque el temor del Señor se había apoderado de ellos también, pues eran los que se habían presentado delante del rey y le habían testificado del gran poder de Amón. Y sucedió que invocaron con ahínco el nombre del Señor hasta que todos hubieron caído a tierra. Cosa espectacular, realmente espectacular. Vemos lo que sucedió. El Espíritu se había manifestado de una forma tan fuerte entre todos ellos que todos fueron dominados por el Espíritu y cayeron a tierra. Pero acá vemos una representación de que no todos en realidad habían caído a tierra. Ahora vamos a ver alguna cosa bastante interesante. Dice, y sucedió que invocaron con ahínco el nombre del Señor hasta que todos hubieron caído a tierra, salvo una mujer, la manita, cuyo nombre era Abish, la cual se había convertido al Señor muchos años antes a causa de una notable visión de su padre, de modo que se había convertido al Señor y nunca lo había dado a conocer. Qué historia esta dentro de la otra historia, tan impresionante. Acá también me llamó mucho la atención que se mencionara a esta mujer por su nombre, Abish. Yo estuve buscando en internet el significado, tanto como con la Moni como con esta mujer también, y encontré algo muy interesante que voy a compartir con ustedes, que lo encontré en el sitio de la página masfe.org. Voy a leer lo que dice ahí, lo comparto con ustedes para que lo puedan apreciar. Este versículo, sobre Abish, podría significar que el padre terrenal de Abish tuvo una visión y en ella se convirtió. También puede significar que ella vio a su padre terrenal en una visión que la convirtió al Señor. Más allá de esto, quizá exista otra interpretación. Abish es un nombre combinado de dos palabras hebreas. La A y la B significa padre. Y la terminación de IS, pronunciado Ish, significa hombre. Por eso, Abish podría interpretarse como el padre es un hombre. ¿Qué pasaría si Abish hubiera tenido una visión de su Padre Celestial y descubierto como José Smith que él tiene la forma de hombre? Su nombre habría preservado de una hermosa manera el testimonio de su experiencia reveladora que el Padre en el cielo es un hombre. Esta impresionante posibilidad podría señalar que Abish es el único nombre de mujer registrado en las Escrituras, además de la madre Eva, que vio a Dios el Padre. Cuál sea la interpretación, el conocimiento de Abish sobre Dios la motivó a la acción y ayudó al pueblo a aceptar a Amón y su mensaje. Sabía que Dios no solo era un poder superior o una fuerza nebulosa del universo, sabía que Él era su Padre Celestial y que ese conocimiento hizo una diferencia en su vida. Esto también puede hacer una diferencia similar en nuestras vidas
a medida que leamos y recordemos su historia. Este hermoso, este hermoso conocimiento que encontré lo quise compartir con ustedes y que lo puedan considerar. Seguimos adelante en el versículo 17 porque Abish lo que hace, cuando vio todo este acontecimiento, dijo, bueno, será una buena idea si yo llamo a los del pueblo para que vean lo que ha sucedido. Dice, por tanto, cuando vio que todos los siervos de Amón habían caído a tierra y que también su ama, la reina y el rey y Amón se hallaban caídos en el suelo, supo que era el poder de Dios y pensando que esa oportunidad de hacer saber a la gente lo que había sucedido entre ellos y que el contemplar aquella escena los haría creer en el poder de Dios, corrió pues de casa en casa haciéndolo saber al pueblo y empezaron a juntarse en la casa del rey y vino una multitud, y para asombro vieron caídos en tierra al rey y a la reina y a sus siervos, y todos yacían allí como si estuvieran muertos. Y también vieron a Amón, y aquí era nefita. Esto no les gustó mucho, este tema de que era nefita, porque bueno, sabemos que los lamanitas tenían un gran encono en contra de los nefitas, así que empezó a haber un poco de disensión entre la gente que se juntó ahí, porque algunos decían, bueno, esto que le pasó al rey y a su familia es por culpa de haber traído a un nefita. Este nefita en realidad es un espíritu malo que nos ha venido a castigar y así estaban eh, creando contención en cuanto a estas cosas. A tal punto llegó que una de las personas que estaba ahí entre la multitud, lo vamos a leer, dice, y uno de ellos, cuyo hermano había caído por la espada de Amón, enojado en extremo, quiero que nos pongamos en cuenta, había caído por la espada de Amón, evidentemente el hermano de esta persona era uno de los ladrones que quiso dispersar los rebaños del rey para después robarlos. Bueno, esta persona estaba enojado en extremo, así que sacó su espada y avanzó para dejarla caer sobre Amón a fin de matarlo. Y al levantar la espada para herirlo, y aquí cayó muerto. Así vemos que a Amón no se le podía matar, porque el Señor había dicho a Mosías su padre, lo protegeré y será hecho con él según tu fe. Por tanto, Mosías lo encomendó al Señor. Como ya tratamos en otra oportunidad, el Señor cumple su parte, cumple sus promesas, cumplamos nosotros las nuestras. Bien, la cuestión es que, dice, y así la contención entre ellos empezó a ser sumamente acalorada, de que lo que pasaba, si Amón era un nefita bueno o malo, y mientras allí se hallaban contendiendo, llegó la criada que había hecho que se reuniera la multitud, y cuando vio la contención que había entre ellos, se contristó hasta derramar lágrimas. Y sucedió que fue y tomó a la reina de la mano para tal vez levantarla del suelo. Y en cuanto le tocó la mano, la reina se puso de pie y clamó en alta voz diciendo, oh bendito Jesús, que me has salvado de un terrible infierno. Oh Dios bendito, ten misericordia de este pueblo. Evidentemente ella también, mientras estuvo desmayada, por así decirlo, aunque en realidad podemos decir que son pasados de emociones en cuanto a lo físico, espiritualmente tuvo visiones como había tenido el rey Lamón y como había tenido su marido, en donde vio a Jesucristo y lo reconoce como su redentor, y evidentemente fue una experiencia única, espectacular. Entonces, una vez que ella hubo hecho esto, tomó de la mano al rey Lamoni y aquí este se levantó y se puso de pie. Y en el acto, viendo él la contención entre los de su pueblo, se adelantó y empezó a reprenderlos y a enseñarles las palabras que había oído de la boca de Amón. Y cuantos oyeron sus palabras, creyeron y se convirtieron al Señor. Pero hubo muchos entre ellos que no quisieron oír sus palabras, por tanto, siguieron su camino. Fíjense, hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar. Cuando mucha gente quiere polemizar con las cosas de la iglesia, dice, mira, la única manera en que yo creería es si me mostrás una señal, si me mostrás un acto
más allá del ordinario, yo voy a creer, si lo veo, lo creo. Esta gente había visto estos sucesos que estamos narrando acá, estos sucesos maravillosos, milagrosos, y sin embargo no creyeron, siguieron, dice, su camino. Así que no nos tenemos que preocupar, como yo dije, mucho y tanto de la opinión de los demás. Nosotros hacemos nuestras buenas acciones, el resto está en las manos del Señor. Muy bien, para seguir, dice, y aconteció que cuando Amón se levantó, también él les ministró, y lo mismo hicieron todos los siervos de Amoni, y todos declararon al pueblo la misma cosa, que había habido un cambio en sus corazones y que ya no tenían más deseo de hacer lo malo. Y aquí muchos declararon al pueblo que habían visto ángeles y habían conversado con ellos, y así les habían hablado acerca de Dios y de su justicia. Y sucedió que muchos creyeron en sus palabras, y cuantos creyeron fueron bautizados y se convirtieron en un pueblo justo y establecieron una iglesia entre ellos. Y así se inició la obra de Dios entre los lamanitas. Así empezó el Señor a derramar su espíritu sobre ellos. Y vemos que su brazo se extiende a todo pueblo que quiera arrepentirse y creer en su nombre. Realmente este capítulo 19 ha sido espectacular la manera en que el Señor trabaja sobre todas las personas. Nosotros no nos tenemos que preocupar por, como dije, por los resultados de nuestra predicación. Nosotros hagamos nuestra parte, que el Señor va a hacer la suya sin dudarlo. Él, a través del Espíritu Santo que derrama sobre las personas que tienen fe, sobre las personas que quieren saber, puede llegar a realizarse milagros, grandes cambios en la vida de esas personas. Hasta aquí entonces el capítulo 19. Los espero en el próximo video, donde trataremos el capítulo 20, que es cuando Lamoni y Amón se encuentran con el rey de toda la tierra, que era el padre de Lamoni. Que pasen unas buenas tardes. Nos vemos, hermanos, en la próxima.